Nuestra última sesión del primer módulo del curso de finanzas personales. ¿Listo? Entonces, para iniciar, le voy a pedir el favor al profesor Ovidio Rueda que si por favor detiene la función de compartir. Y era solo el cauchito, porque no estaba, no le estaba diciendo que venga a la ponencia. Pero bueno, El profesor Ovidio, buenas tardes, ¿me escucha? Se escucha muy bajito, profesor Marco. ¿Me escuchan? ¿Mejor? Ahí sí se escucha mejor. Sí, Vale, se perfecto. escucha mejor ya. Buenas tardes para todos. Entonces, pues vuelvo y repito, esta va a ser nuestra última sesión del primer módulo del curso. Para iniciar, le voy a pedir el favor al profesor Ovidio Rueda que si puede detener la función de compartir pantalla. No puedo compartir la presentación si el profesor está cuando compartiendo. saque esto. Y eso no le echan jabón. No, solamente eso, sí. No le pongan jabón. No le digo que estos son, es cloro vivo. Ustedes el cloro es para tocar la lava. No se le puede echar jabón, eso se echa listo. Profesor Iván de Jesús, si es tan amable y nos colabora cerrando el micrófono. Gracias. Listo, ya en un momento les voy a compartir la pantalla. Listo, buenas tardes. La profesora Laura pregunta que ¿cuántos módulos son? Son 3 módulos, ¿sí? Este es el primero, que es introductorio, más que todo familiarizarnos con las matemáticas financieras más básicas que nos van a permitir pues hacer un adecuado manejo de nuestras finanzas personales. Listo, entonces ya les estoy compartiendo la pantalla. El tema de hoy va a ser el de decisiones de inversión, en el que vamos a hablar un poco sobre el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Sin embargo, en la sesión anterior alcanzamos solo a ver la parte teórica del tema 4, de anualidades y tablas de amortización. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar viendo los ejercicios que quedaron pendientes de esa sección número 4, ¿vale? Ya les estoy compartiendo acá el Excel para que los miremos. Entonces, recordemos que vimos 3 casos importantes. Uno, en el que hacíamos una serie de pagos, nos comprometíamos a hacer una serie de pagos futuros y queríamos saber cuál era el equivalente en valor presente. El segundo caso, que era el ejemplo de
ahorrar mensualmente en un fondo de inversión o en una cuenta de ahorros y calcular cuál es el monto que vamos a tener ahorrado al final del periodo que determinemos. Y el tercer caso era determinar la cuota de un crédito, ¿sí? O la anualidad. Y por último, construir una tabla de amortización. Entonces, vamos, hay casi que un ejemplo para cada uno de estos puntos. Entonces, vamos a iniciar con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice calcular el valor presente de 12 pagos mensuales de 100.000 pesos con una tasa del 36% nominal anual mes vencido. ¿Listo? Entonces, ustedes ya tienen su material y nos están pidiendo calcular el valor presente. Entonces voy a poner ahí la fórmula, denme un segundo y ya la copio. Entonces, ahí acabo de copiar la fórmula que nos va a servir para resolver este ejercicio. Lo único que tenemos que hacer acá es ver cómo está expresada la tasa. ¿Listo? Recordemos que tanto la tasa de interés como los pagos tienen que estar en la misma periodicidad, ¿sí? Nos están diciendo que vamos a hacer 12 pagos mensuales, pero la tasa de interés nos están diciendo que es una tasa nominal anual mes vencido. Cuando nos dan una tasa nominal, recordemos que lo único que nos está dando es información, pero para efectos de cálculos necesitamos trabajar con tasas periódicas o efectivas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso va a ser transformar esta tasa de interés para que eh, nos sirva para efectos de aplicar la fórmula. Entonces, acá vamos a realizar esto. Recordando la fórmula que trabajamos la sesión anterior, lo primero que necesitamos hacer es calcular la tasa periódica. Y la tasa periódica no es más que la división de la tasa nominal entre el número de periodos que se va a capitalizar. Entonces, esta tasa dice 36% nominal anual mes vencido. Y nos preguntamos cuántos meses tiene un año. Como tiene 12 meses, entonces nuestra tasa periódica va a ser 36% dividido 12 meses. Eso nos va a dar una tasa de interés periódica del 3% mensual. ¿Listo? Teniendo ya la tasa periódica, pues lo único que hacemos es reemplazar la fórmula. ¿Listo? Entonces, aquí cuando trabajemos en la hoja de cálculo de Excel, tener muy presentes los paréntesis para que las operaciones nos queden bien, o que la hoja de Excel pueda hacer las operaciones en el orden adecuado. Entonces, lo primero que nos están diciendo es, tome la anualidad. En este caso, nuestra anualidad van a ser 100.000 pesos. Entonces, 100.000 pesos, ¿cierto? Y nos dice que eso lo tenemos que multiplicar por una expresión más grande, que es una división. Entonces vamos a abrir un primer paréntesis, que sería el paréntesis cuadrado, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con la parte de arriba. Entonces para la parte de arriba abrimos otro paréntesis, ¿listo? En la parte de arriba tenemos 1 más i a la n. Entonces abrimos otro paréntesis, 1 más i, ese i es el 3% que ya calculamos, ¿cierto? Y nos dice que elevado a la n. ¿Cuántos periodos son? Son 12 periodos porque vamos a hacer 12 pagos. Entonces elevamos a la 12. A esto le restamos 1. Cerramos paréntesis y ya estaría la parte de arriba completa. Vamos ahora a realizar la parte de abajo con el slash para realizar la división. Y pues reemplazamos. Nos están diciendo que va la tasa de interés, que sería 3%, por, abrimos paréntesis, 1 más el 3% elevado a la n, que sería 12. Y acá cerramos paréntesis. Acá nos está diciendo que... En la parte superior quedó faltando el -1. O sea, 12, eso, ahí está. Gracias, profesora. Sí, señora. Exactamente. Faltaba el -1 y por eso no nos dejaba, no nos mostraba el resultado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este primer ejercicio? Nos está diciendo que al realizar 12 pagos mensuales,
con una tasa mensual del 3%, al final de ese periodo vamos a tener ahorrado 995.400 pesos. ¿Listo? Entonces, como pueden ustedes observar, esta fórmula nos simplifica el tener que coger cada pago y traerlo a valor presente, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan los supuestos, que todos los pagos sean iguales, que todos los pagos se hagan en la misma sí, en el mismo intervalo de tiempo y que haya igual cantidad de pagos que periodos. ¿Listo? Entonces, este sería el primer ejercicio, que es de aplicar la primera fórmula que vimos. El segundo ejercicio se basa en aplicar la segunda fórmula. Acá nos están pidiendo es calcular un valor futuro de 8 pagos trimestrales de 200.000 pesos con una tasa del 25% nominal anual trimestre vencido. ¿Vale? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a copiar la fórmula que nos va a servir en este caso para recordarla. Listo. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, vamos a ir reemplazando elemento por elemento. El valor de la... bueno, acá también tenemos que realizar una conversión de tasa de interés porque otra vez nos están dando es una tasa nominal, nos están dando una tasa informativa más no la tasa periódica. Entonces lo mismo, tenemos una tasa del 25% nominal anual trimestre vencido. Quiere decir que esa tasa se va a capitalizar trimestralmente. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos trimestres hay en un año? Tenemos 4 trimestres. Entonces, nuestra tasa periódica va a ser 25% dividido 4, que es el número de periodos que va a capitalizar. ¿Listo? Entonces, nuestra tasa periódica pues, va a ser del 6.25% trimestral. ¿Vale? Ahora sí, ya teniendo esta tasa expresada en la misma periodicidad que nuestros pagos, podemos aplicar la fórmula. Entonces, el valor de nuestra anualidad, que sería la A, serían 200.000 pesos, multiplicado por, entonces abrimos un primer paréntesis, que sería el corchete cuadrado que ven ustedes ahí, o de un segundo paréntesis para empezar a trabajar con lo que está en el numerador, y otro paréntesis para poner la expresión 1 más i a la n. Entonces sería 1 más 6.25% elevado a la n, en este caso son 8 menos 1, cerramos paréntesis, slash para realizar la división, volvemos a abrir paréntesis. Bueno, en este caso no habría problema porque solo hay un elemento en el denominador, pero pues digamos que abrimos el paréntesis y dividimos por la tasa de interés, que sería 6.25%. Cerramos y damos enter. Y obtenemos como resultado que después de 8 pagos trimestrales de 200.000, y en cada trimestre estamos obteniendo una rentabilidad del 6.25%. Al final de 8 trimestres vamos a tener ahorrado esta cantidad, 1.997.344. ¿Listo? Este es otro ejemplo para que vean la facilidad de usar esta fórmula. ¿Sí? Digamos, si necesitan ahorrar para un viaje, ¿sí? Lo que les decía la sesión anterior. Entonces, de esta manera ustedes pueden conocer más o menos cuánto podrían tener ahorrado al final de 3 años si hacen pagos mensuales en un fondo de inversión o en una cuenta de ahorros, etcétera. ¿Listo? Y el tercer ejercicio nos pide realizar una tabla de amortización. Entonces, de igual manera, lo vamos a... voy a proyectar un momento solo para recordar em, lo importante, lo clave de la tabla de amortización. Entonces, esta fue la tablita resumen que vimos la sesión anterior, donde teníamos una tabla de amortización y vamos a recordar las cosas claves. Entonces,
punto importante. En todos los periodos, ¿sí? Del crédito o de lo que sea que estemos amortizando. En este caso vamos a hacer los ejemplos relacionados con créditos de entidades financieras o en este caso fondo. Entonces, primer aspecto clave, la cuota en todos los periodos va a ser igual. Esa cuota no va a variar. Segundo aspecto importante, la deuda al final del periodo que termina va a ser igual a la deuda inicial del siguiente periodo. Entonces, por eso ustedes ven que encerré en un rectángulo rojo al final del periodo 1, 7.365.000. Lo encerré porque ese mismo valor coincide con la deuda que empieza el periodo 2 y así sucesivamente, ¿sí? Lo mismo lo que está encerrado en el rectángulo verde. Si se dan cuenta, el periodo 11 termina con casi 700.000 pesos de deuda y el periodo número 12 arranca precisamente con esa deuda, ¿vale? Tercer aspecto importante, los intereses van a ir disminuyendo a medida que se paga el crédito, ¿sí? Esto ocurre porque el interés lo cobran las entidades sobre la deuda, sobre lo que debemos, ¿listo? Entonces, como cada vez que pagamos una cuota, estamos haciendo un abono a capital, entonces el capital disminuye. Y como el capital disminuye, pues los intereses que vamos a pagar sobre ese capital van a ser menores. Por eso es que van a ver que siempre en cada periodo los intereses van a disminuir. Y por último, con el abono a capital, pues ocurre lo contrario. A medida que pasa el tiempo, el abono a capital va creciendo, ¿sí? Recuerden que el abono a capital resulta de tomar la cuota y restarle el interés. Entonces, como el interés va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, pues lo lógico es que el abono a capital vaya aumentando. De esta manera, eh, pues con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, vamos a ir haciendo más abonos a capital, ¿vale? Entonces, habiendo hecho este rápido resumen de lo que vimos de tabla de amortización, voy a devolverme al Excel para construirla paso por paso y que puedan ver entonces cómo podrían ustedes replicar este mismo procedimiento para cualquier otro caso. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, realizar la tabla de amortización de un crédito hipotecario en FODUM por 200 millones a 120 meses con una tasa de interés del 0.85 mensual. ¿Listo? Entonces, vamos a poner los datos acá. Monto solicitado serían 200 millones. 200 millones. Vamos a poner acá la tasa de interés y voy a poner entre paréntesis periódica. Bueno, digámoslo así. 0.85% y acá le voy a poner mensual. Y voy a agregar otro renglón acá. Periodos, lo mismo que N, serían 120 meses. Listo, entonces esta es la única información que nosotros necesitamos para hacer nuestra tabla de amortización. Entonces acá voy a poner acá la cuota, que es lo que tenemos que calcular. ¿Listo? Que es el caso número 3 que vimos en la diapositiva. Entonces voy a copiar la fórmula. La fórmula, acá está. Para este caso, voy a realizar el cálculo de la cuota con la fórmula que presenté en las diapositivas y también les voy a mostrar cómo se podría calcular esa cuota usando una función que ya viene incorporada en Excel, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer por los dos métodos. Entonces, cuota método 1 y cuota método 2. ¿Listo? Entonces, por el primer método,
realizamos el mismo procedimiento, vamos a reemplazar, entonces sería nuestro valor P es el valor que vamos a solicitar. Sería 200 millones. Y eso lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, sería 1 más la tasa de interés, que sería 0.85%. Esto lo elevamos a la n. El número de periodos que tenemos son 120 meses, que va a ser lo que, pues el número de cuotas que debemos pagar de ese crédito. Y esto lo Ahí multiplicamos por falta la... un dato, ¿no? Falta un dato del interés antes. Exactamente, sí, señora. Ya me devolví para colocarlo acá. Entonces, inicialmente, tenemos que colocar la tasa de interés 0.85% y eso sí lo multiplicamos por lo que tenemos a continuación. ¿Listo? Voy a poner acá otro paréntesis. Listo. Abrimos nuevamente paréntesis para realizar la división y sería pues lo restante. 1 más i a la n, perdón, y ese i es 0.85%. A la n sería 120 meses menos 1. Cerramos los paréntesis y encontramos el valor de nuestra cuota. Por este método nos da que la cuota es de 2.665.215 mensual. Ahora vamos a ver qué sucede con la fórmula que tiene Excel. Excel tiene una fórmula incorporada dentro de sus funciones financieras que se llama función pago. ¿Listo? Para poderla utilizar, lo único que hacemos es pararnos en la celda de Excel, darle igual, escribir pago y abrir paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo abrí paréntesis, abajo aparecen unas palabras, ¿sí? Ahí nos está indicando cuáles son los campos que debo incluir. Entonces, me está diciendo, incluya la tasa, por eso la palabra tasa está resaltada en negrita. ¿Cuál es nuestra tasa? 0.85% mensual, ¿cierto? Luego me dice que separe los campos con punto y coma. Entonces le doy punto y coma y ahora me está preguntando cuántos periodos va a pagar esa cuota. Son 120 periodos. Y luego me está preguntando por el valor actual. Nuestro valor actual es de 200 millones. Y el resto ya lo podemos dejar así. Los demás son valores opcionales. Estos tres datos, si se dan cuenta, son los mismos datos que nosotros utilizamos para calcular por el método. Entonces le damos Enter. Y acá ocurrió algo porque creo que le puse un 0 de más. Listo. Si se dan cuenta, lo único que varía es el signo. Excel me está mostrando ese pago con un signo menos. ¿Por qué? Porque recuerden cuando vimos el tema del flujo de caja, los pagos o las salidas de dinero se ven como flechas hacia abajo. Excel interpreta esas salidas como un valor negativo. ¿Listo? Entonces lo único que hacemos es multiplicarlo por menos 1 y noten que llegamos al mismo valor. ¿Vale? Entonces, son dos formas diferentes para obtener el mismo resultado, ¿vale? Entonces, ya tenemos el primer paso, que es tener toda la información necesaria para construir la tabla de amortización. ¿Listo? El segundo paso, pues, es precisamente construir nuestra tabla. Bien, entonces, el saldo inicial de nuestra deuda va a ser los 200 millones que solicitamos en FODUN, ¿cierto? Vamos a arrancar con esa deuda. 200 millones. ¿Cuál va a ser nuestra cuota? Nuestra cuota va a ser la profesora Rosalba pregunta que en dónde entra para que aparezca pago en Excel. Entonces, profesora, le da clic a una celda, así como estoy haciendo yo, le da clic, escribe el signo igual y escribe la palabra pago. Abre paréntesis y ahí puede poner los datos que necesita. En este caso sería, el primer dato sería la tasa, el segundo dato sería el número de periodos y el tercer dato sería el valor
del préstamo, sí, el monto solicitado como crédito, ¿vale? Entonces, separa en la celda, le da ingresa el signo igual, escribe la palabra pago, abre paréntesis y ya puede ingresar los datos. De esta manera, Excel va a reconocer la función. Listo, continúo. Entonces, saldo inicial de la deuda del periodo 1 van a ser los 200 millones. ¿Cuál va a ser nuestra cuota? Nuestra cuota va a ser, pues, la que calculamos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro interés? Nuestro interés va a ser la multiplicación del saldo inicial de la deuda en ese periodo por nuestra tasa periódica. En este caso es 0,85% mensual. Acá em, les voy a mostrar algo y es que como estos son funciones repetitivas, ¿cierto? O sea, el segundo periodo voy a tener que hacer la misma multiplicación. En este caso, por ejemplo, el abono a capital va a ser la cuota menos el interés y el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos el abono a capital, ¿sí? Estos cálculos se van a ir repitiendo periodo a periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para facilitar? Porque claro, llenar 120 campos uno por uno, pues no tiene sí, no tiene ninguna, no es funcional, es un desgaste. Para eso nos vamos a valer de ciertos ayudas que tiene Excel para completar estas tablas muy fácilmente. Entonces, yo sé que el segundo periodo, el saldo inicial del segundo periodo va a ser igual al saldo final del primer periodo. Y esto va a pasar con para todos los periodos. Entonces, lo que yo hago es atar las celdas. Yo le doy igual y le digo que esta celda, el saldo inicial del periodo 2 va a ser igual al saldo final del periodo 1. Y le doy enter. ¿Listo? La cuota. La cuota yo la seleccioné del cálculo que hicimos. Como yo necesito que me aparezca esa misma cuota en todos los periodos, lo único que nosotros hacemos es entrar aquí a la barra de comando y oprimimos la tecla F4. Note que cuando yo oprimo la tecla F4, automáticamente Excel incluye unos signos de pesos entre la letra que me está indicando la columna y el número que está indicando la fila. ¿Qué es lo que está haciendo Excel con esto? Está fijando el valor. ¿Listo? Me está diciendo que esta celda solo va a tomar ese valor que ya le indiqué, que sería en los 2.665.215. ¿Y eso no se podría hacer arrastrando hacia abajo? Sí, exactamente. Ese es el segundo paso. Mm. Si yo lo arrastro, ¿qué pasa si yo lo arrastro sin haber oprimido F4? Voy a hacer la demostración para que vean la diferencia. ¿Qué pasa si yo lo arrastro así? Ah, ya. Excel va a ir bajando. Porque no Entonces el primero tiene, que tomó fue este de acá, porque ¿sí? no tiene la fórmula. Este va a tomar este, va a ir bajando. Él no se va, él no se va a fijar, ¿sí? Ya. Entonces, al oprimir F4, Excel va a fijar ese valor. Y cuando yo lo arrastre, efectivamente hasta el final, 120, noten que me va a quedar el mismo valor de la cuota, que es lo que queremos, lo que necesitamos. ¿Listo? Ahora bien, entonces, va a pasar lo mismo con el cálculo del interés, ¿sí? El interés siempre, para todos los periodos, va a ser el saldo inicial por la tasa de interés. ¿Qué nos va a variar en esta fórmula? El saldo inicial, porque la tasa de interés ya sabemos que todos los meses nos van a cobrar 0,85. Entonces lo que hacemos es fijar solo el 0,85. ¿Sí? Note que solo me salieron los signos de pesos en el F26, que corresponde a la tasa de interés. ¿Listo? Si yo fijo esto y lo arrastro, pues me va a ir calculando el interés. Obviamente, del periodo 3 hacia adelante me aparece 0 porque no tengo saldo inicial. Pero pues eso todavía no nos preocupa. Tercero, el abono a capital es una resta.
Entonces acá, como no necesitamos fijar nada, porque para cada periodo esa resta va a variar, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es arrastrar la primera operación hasta el último periodo. ¿Listo? El saldo final, igual, como es una resta y no necesitamos fijar información adicional externa a la tabla, pues lo único que hacemos es arrastrar eh, nuestra resta. Ahora, nos hace falta completar el saldo inicial. ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros completemos la columna de saldo inicial, toda la tabla se arregle y al final nos muestre un valor cero en la deuda. Entonces, em, el valor de la deuda inicial en el periodo 2 es igual al valor de la deuda al final del periodo 1. Y este patrón se va a mantener durante toda la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Únicamente, ya después de haber atado esta celda, recuerden que lo que hago es igual. Le voy a decir, esta celda siempre va a ser igual a la anterior en el saldo final. ¿Listo? Cuando ya tenemos esto relacionado, lo único que hacemos es ir hasta abajo. Y note que automáticamente, al hacer este procedimiento, al final del periodo 120, nuestra deuda va a quedar en cero. Quiere decir que matamos la deuda en los 120 meses, que era lo que se esperaba. ¿Listo? Note también que el interés, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo porque vamos pagando la deuda y el abono a capital va aumentando. También es importante resaltar en estos créditos así a largo plazo que hay un punto como un punto de quiebre, ¿sí? Donde empezamos a hacer más abono a capital que abono a intereses. Entonces, por ejemplo, acá, en el periodo número 40, noten que lo que se paga por intereses, 1.322.499, es menor que lo que estoy abonando a capital, 1.342.716. Quiere decir que a partir de este momento, sí, la mayoría de mi cuota sí, la mayor parte de mi cuota va a ir a disminuir el crédito. Por eso es que a veces cuando tomamos créditos a largo plazo, los primeros años pagamos las cuotas y luego y cuando vemos el saldo, no ha bajado casi nada, precisamente porque em, se va casi todo a interés. Otro aspecto interesante, ya teniendo la tabla de interés hecha, es que podemos ver cuánto interés vamos a pagar. Entonces, supongamos que el profesor solicitó los 200 millones a 120 meses con una tasa del 0.85. Entonces, el profesor se pregunta y dice, bueno, yo quiero saber a lo largo del crédito, o sea, una vez pagadas las 120 cuotas, ¿cuánto fue lo que pagué de intereses en dinero? Entonces, lo único que hacemos es sumar. Hay una función que es la función suma, igual suma, y sumamos todo lo que está en la columna de intereses. Entonces, noten que cuando sacamos estos créditos a largo plazo y el interés es bastante alto, ¿sí? Porque como estamos manejando interés compuesto, si manejamos muchos periodos de capitalización, pues nuestro interés va a crecer. En este caso, si un asociado solicita 200 millones bajo esas condiciones, después de los 120 meses habrá pagado 120 millones de intereses. Y ustedes van a decir, no, pues es mucho dinero, ¿sí? Pero pues digamos que dentro del funcionamiento del mercado y de lo que hemos visto, de esta manera es que se manejan este tipo de operaciones, ¿vale? Listo, entonces, pues como pudieron observar, construir una tabla de amortización es sencillo. Em, lo único que necesitamos es tener la información externa, ¿vale? La profesora Luz Mari, a ver que se me perdió el chat. La profesora Luz Mari Salazar pregunta, en la universidad la última cuota, ¿cómo la cobra Fodun si es por nómina? Entonces, igual manera, cuando ustedes firman la libranza en Fodun, ahí necesariamente tienen que poner el número de cuotas del crédito
y el valor de la cuota. O sea, dentro del el papel de la libranza que ustedes firman que Fodun envía a pagaduría, ustedes certifican que van a tomar un crédito con una cuota, digamos en este caso de 2.665.215, y que esa cuota se les tiene que descontar por libranza 120 meses, ¿sí? O sea, la universidad hace eso. Cada mes les descuenta eso y se lo envía a Fodun. Lo único que hace Fodun es registrar el pago, pero pues así funciona. Digamos, en el caso de que haya alguna variación con la cuota, em, porque hay periodos en los que, no sé, la universidad a mitad y final de año paga primas, etcétera. Em, si por alguna razón hay algún desfase, al final, algún saldo a favor del asociado, eso siempre se devuelve, ¿sí? Digamos que Fodun solo va registrando automáticamente los pagos y si por alguna razón la última cuota que tenía que pagar el profesor es inferior a lo que la universidad le descontó, pues obviamente eso se le retorna, ¿listo? Pero pues de esta manera es que construimos una tabla de amortización, de esta manera es que el sistema de Fodun construye los planes de pagos que pues se les entregan a ustedes en la solicitud del crédito, ¿vale? Em, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a los ejercicios que acabamos de realizar. La profesora Marta Cecilia Díaz nos escribe en el chat que y en términos de ir abonando más a capital a la deuda e irla bajando, es sano llegar a las cuotas donde al menos uno pague la mitad de la cuota para capital y la otra mitad para intereses. Si uno tiene eventualmente dinero para ir amortizando o no es tan sano en términos de no estar pagando tanto interés. Listo, eso es una pregunta interesante y que también tiene que ver mucho con el tema de las finanzas personales porque em, supongamos que este es el escenario inicial. El profesor saca su crédito de 200 millones, le queda una cuota de 2.665.000. Pero el profesor realiza consultorías, em, tiene negocios aparte, etcétera, y empieza a recibir dinero adicional. Y el profesor se pregunta lo que la profesora nos está compartiendo en el chat, si es sano realizar abonos a capital o no. Pues esto va a depender de, en primer lugar, el costo de oportunidad, que fue lo que hablamos en la primera sesión. Ustedes están pagando por este crédito 0.85 mensual, ¿sí? Si de pronto ustedes pueden utilizar ese dinero que están recibiendo extra y ponerlo a rentar en una inversión que les da más del 0.85% mensual, pues les conviene más invertir el dinero y no hacer abonos a capital, ¿sí? Porque en teoría, con el rendimiento que están ganando en la inversión, pueden pagar el interés de lo que están pagando, o por lo menos están cubriendo la tasa del crédito. ¿Listo? Otro escenario que pasa también en los bancos. Sacamos un crédito hipotecario a 15 años y resulta que después de, no sé, 3 años nos subieron el sueldo, etcétera, y queremos hacer abonos, ¿sí? Generalmente nos dan dos opciones. La primera es hacer el abono a capital y que eso me disminuya la cuota, ¿sí? Entonces, con cada abono a capital, mi cuota va a disminuir porque debo menos dinero, pero como variaron la cuota, se va a quedar los 120 meses, ¿sí? O sea, el tiempo no cambia, solo cambia la cuota. La otra opción que generalmente brindan es mantenga la cuota, pero disminuya el tiempo, ¿listo? Y en este caso, también es necesario ver el contexto pues, de cada persona, porque si en este momento yo estoy bien y puedo hacer abonos a capital y yo digo, bueno, puede que el otro año no sé cómo me vaya con mi negocio, esto lo voy a hacer a abonos a capital, pero le voy a decir al banco que me reduzca la cuota. ¿Para qué? Para que yo no corra riesgos de liquidez cada mes. Si de 2.665.000 mi cuota disminuye a 1.600.000, pues ya es un descanso pagar 1.000.000 de pesos menos al mes, ¿sí? Puede que paguemos más intereses porque la deuda se fue a 120 meses, pero nos estamos cubriendo en ese riesgo de quedarnos sin líquidos, ¿vale? Entonces, en cada caso, es necesario analizar nuestra situación, qué es lo que queremos,
si queremos pagar menos intereses o si queremos tener liquidez. Pero digamos que estos dos conceptos, rentabilidad y liquidez, generalmente son difíciles de obtener al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, como lo vimos acá, si queremos pagar menos intereses, me toca pagar una cuota más alta, ¿sí? Si quiero pagar una cuota más baja, me toca pagar más interés. Entonces, siempre va a haber como una relación inversa entre estos dos conceptos. El profesor Iván de Jesús Herrera pregunta que que si se prepaga el crédito, si se paga antes de lo previsto el crédito para liberar cupo, para tomar otro crédito, que si esto es válido. Eso también depende. Supongamos que, no sé, una entidad les ofrece una tasa más baja para compra de cartera. En estos casos, pues siempre va a ser beneficioso. em, por ejemplo, Fodum, cuando saca su línea de alta liquidez que permite hacer compras de cartera, obviamente esto les va a favorecer y es aconsejable hacerlo. Porque, pues obviamente el banco, no sé, les ofrece una tasa mensual del 1.3 y Fodum para salir de su exceso de liquidez les dice, mire, tenemos tanto disponible al 0.8. De entrada ya es llamativo por la diferencia en tasa de interés. O sea, ustedes están pagando menos interés y como el interés es menos, la cuota va a ser menor. O sea, en este caso, es aconsejable y ustedes estarían obteniendo beneficio tanto de liquidez como de costo de la deuda. Reliquidar la deuda, bueno, digamos que ya esos temas de innovaciones o reestructuraciones también ya va más como a temas coyunturales de cada persona. Por ejemplo, cuando un profesor tiene un crédito ordinario y necesita pues sacar otro crédito y pues se dirige a Fudun y dice, mire, necesito sacar otro crédito ordinario, recójame el que ya tengo y déjeme una cuota menor, pero con más tiempo. ¿Listo? Y esto también es una buena opción para financiarse. La profesora Albaida Muñoz eh, pregunta que si la idea sería tener menor tiempo en los créditos para disminuir intereses. Sí, digamos que como lo vimos, como lo hemos visto, este interés compuesto, a medida que yo tenga más periodos de capitalización, pues el interés va a ir creciendo. Entonces, si mi crédito no es lo mismo tener 200 millones a 12 meses que tenerlo a 24 meses, que tenerlo a... voy a construir rápido el ejemplo acá para mostrarles esto. Este caso inicial estaba a 120 meses, 200 millones. Ahora vamos a suponer que no se saca 120 meses, sino que se va a sacar a 60 meses, a la mitad. Y vamos a ver qué pasa con los intereses. ¿Listo? Pues lo voy a hacer aquí al lado. Un segundo, yo amplío esto acá. Entonces, ya no vamos a tener 120, sino 60. Yo lo voy a dejar hasta 60. 60 meses. Listo, 60. El saldo inicial, arrancamos con los mismos 200 millones. Atamos este acá. Esto lo llevamos hasta abajo. La cuota la vamos a tener que cambiar, ¿cierto? Porque esta cuota la calculamos suponiendo que el tiempo era 120 meses. Pero como lo vamos a hacer con un escenario de 60 meses, pues obviamente la cuota nos va a quedar más alta. Entonces 0.85%, número de periodos van a ser 60 meses y nuestro valor inicial va a ser 2 millones. Perdón, 200 millones. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por menos 1. Listo. Entonces, note que si yo reduzco el tiempo a la mitad, la cuota se va a incrementar bastante. ¿Sí? Entonces, esto también es un tema
a la hora de que ustedes hagan un presupuesto de cómo y a qué tiempo endeudarse. Entonces, en el primer escenario, nos prestaban a 120 meses y la cuota nos quedaba en 2.660.000. En el segundo escenario, nos están prestando la misma plata a la misma tasa de interés, pero a un menor tiempo, solo a 60 meses. Entonces, en consecuencia, vamos a pagar mayor cuota. Como vamos a pagar mayor cuota, pues nosotros cada mes vamos a tener menor liquidez para atender otras cosas, porque tenemos que pagar mucha cuota del crédito. El interés, ese sí se va a mantener, el abono capital también y el saldo al final también. Entonces, que acá lo único que tenemos que hacer es, vuelve y juega, vamos a arrastrar las fórmulas como lo hicimos en la tabla anterior. Y efectivamente llegamos que al final del mes 60 obtenemos un valor de 0. Listo, entonces obtenemos el valor de 0. Ahora vamos a hacer la comparación de los intereses. Ya nos dimos cuenta que a menor tiempo vamos a pagar una mayor cuota. Ahora vamos a sumar los intereses. Entonces con nuestra función suma, le decimos a Excel que nos sume todo nuestro interés. Entonces noten algo acá interesante. Voy a ponerlo acá al lado. Entonces, interés caso 1, interés caso 2. Entonces, en el caso 2, que es solo a 60 meses, vamos a pagar solo 56 millones de interés. Ahora, ¿qué pasa en el caso número 1? En el caso número 1, pagamos 119 millones. Vamos a ver qué porcentaje estamos pagando adicional de intereses por obtener un doble tiempo en el crédito. Entonces lo que hacemos es esto menos 1. Estamos pagando, que esto también, bueno, lo voy a hacer más bien así. Entonces sería interés del caso 1 menos interés del caso 2 dividido interés del caso 2. ¿Qué sería? Bueno, lo estamos haciendo de esta manera. Vamos a hacerlo al contrario para que nos muestre el porcentaje. Entonces sería este menos este, ¿cierto? Este. Y lo vamos a dividir sobre este. Y esto lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, miren acá algo interesante. Y es que yo reduje el tiempo en la mitad, pero los intereses se redujeron en casi un 53%, o perdón, en un 47%. ¿Sí? Entonces, este es el efecto que tiene manejar los tiempos en los créditos. A mayor tiempo, vamos a pagar más interés, como lo acabamos de demostrar acá con las tablas de amortización. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea no hay como una receta para decir siempre sáquelo a este tiempo. No. La idea es que primero construyamos un presupuesto mensual de cuáles son nuestros ingresos, nuestras salidas y cuál es la máxima cuota que podemos asumir. Y con esa máxima cuota que podemos asumir es que generalmente las entidades nos dicen, mire, como usted mensualmente puede asumir una cuota de 3 millones, le puedo prestar solo 200 millones a tanto tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay una fórmula. Depende de cada contexto, de cada análisis, pero en términos generales pasa esto. A mayor número de meses, vamos a pagar una cantidad mayor de intereses. Entonces, la idea siempre es pagar el crédito lo más rápido posible para evitarnos pagar tanto interés. ¿Listo? Ese, pues, otro ejemplo ahí, este también ya lo voy a guardar acá para que les quede también al final de la sesión, les vuelvo a enviar este archivo de Excel para que le queden, pues, el ejemplo. ¿Listo? Vale, entonces esos eran los 3 ejemplos que tenía preparados para el tema de tabla de amortización y anualidades. ¿Listo? Vamos a pasar entonces
al último tema. Un segundo. La profesora Luz Marinos, ok, nos pide repetir el cálculo del 53%. Entonces, me voy a volver aquí al Excel. Entonces, lo que hice fue tomar el menor interés, restarle el mayor y dividirlo por el mayor. ¿Listo? Pero pues otra forma también podría ser este sobre este menos 1. Pero acá nos estaría dando como en términos de veces, ¿sí? Por eso no lo dejé expresado de esta manera. ¿Listo? Entonces, este 53% es lo que nos ahorramos y esto es lo que pagamos. ¿Listo? La profesora Cecilia pregunta que si en todas las entidades financieras los cálculos de cuotas se hacen sobre las mismas fórmulas. La cuota estamos acá viendo, profe, un escenario de cuota fija. La cuota fija con interés vencido se calcula así en cualquier entidad financiera. ¿Listo? Ya toca tener presente cómo se está estructurando el crédito, ¿sí? Si no va a ser cuota fija o si el interés no va a ser vencido, sino anticipado, etcétera, ¿vale? Pero en general, esta es la fórmula que se emplea. Entonces, si de pronto la profesora tiene algún crédito con una entidad y conoce cuál fue la tasa de interés que pactó, el número de periodos y pues obviamente el valor que solicitó, puede hacer el recálculo y ver si llega a la misma tasa, a la misma cuota. Si no, entonces en ese caso es importante comunicarse con el banco porque seguramente ellos ahí están incluyendo el seguro y otro tema y otros, sobre todo la póliza, el seguro. Lo incluyen con la cuota, entonces por eso no vamos a llegar muchas veces a ese mismo valor. ¿Listo? Sí, en general son las mismas fórmulas, profe. Son las mismas fórmulas. Y Fodun no cobra cuota, el Fodun no le cobra el seguro a los asociados en sus créditos. Ese seguro lo asume Fodun, ¿listo? En su póliza colectiva. No se la cobra a los profesores en el crédito. ¿Listo? Bien, entonces, Gracias. bueno, profe, entonces llegamos al último tema y es cómo tomamos decisiones con todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces la pregunta importante acá es, ¿cómo podemos tomar decisiones con las herramientas que hemos visto? Generalmente, cuando tenemos un dinero extra o una entrada o un negocio, ¿sí? O nos plantean una opción de inversión, lo que cualquier persona, un agente racional se preguntaría es, ¿me conviene esta inversión? Y es en este punto donde desde la teoría se han creado o se han planteado diferentes metodologías para poder darle respuesta. Nosotros vamos a ver dos, que son las más empleadas y las más, digamos, que podemos volver operativas acá en esta sesión más rápido, ¿sí? No extendernos tanto ni profundizar tanto, sino que para cualquier análisis nos permiten dar respuesta a si una inversión nos conviene o no. Estas dos alternativas son el valor presente neto o por sus BPN por las siglas, o tasa interna de retorno o TIR,
¿Listo? Vamos a ver estas dos alternativas. Empezando con el valor presente neto. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el valor presente neto? ¿Sí? Nosotros ya vimos al principio una fórmula que nos permitía traer, ¿sí? Calcular el valor actual, ¿cierto? Dado un valor futuro, yo puedo saber cuál es su valor equivalente a hoy. ¿Listo? El valor presente neto, pues se va a calcular como el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los egresos. ¿Listo? Eso, esa resta me va a dar el valor presente neto. El valor presente de los ingresos, ¿cómo sería? Les plantean, por ejemplo, a ustedes un negocio en el que les dicen, mire, si monta un consultorio médico, usted puede obtener cada mes 15 millones de pesos. Ese sería lo que va a obtener cada mes, 15 millones, suponiendo que es constante, que estamos diciendo que es una anualidad. 15 millones de pesos constantes como ingreso durante un año. Y como egresos durante un año, entonces, no, que el arriendo, la de los equipos, etcétera. Entonces, cada mes vamos a tener egresos por 9 millones de pesos. Cuando nosotros traemos a valor presente eso y hacemos la resta, nos está quedando una utilidad, la utilidad que recibiríamos hoy si el consultorio ya hubiese funcionado los 12 meses. ¿Sí? Es como, sí, literal es traer a valor presente esa utilidad. ¿Sí? ¿Cuánta utilidad tendría yo hoy si realizo esta inversión durante 12 meses? ¿Vale? Entonces, para poder determinar o decidir con este criterio, pues hay tres posibilidades. Que el valor presente neto sea mayor a cero, ¿sí? O sea, tenemos una utilidad. En ese escenario, vamos a aceptar la inversión. Si el valor presente neto es igual a cero, va a ser indiferente, entonces la persona puede tomarlo o no tomarlo y no va a ganar más allá de lo que presupuestó, ni tampoco va a perder, ¿sí? Y en el último caso, si el valor presente neto es menor a cero, no se acepta la inversión. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que a hoy voy a tener que sacar más dinero del que me va a ingresar. Y pues eso no nos conviene desde ningún punto de vista. ¿Listo? Entonces, este criterio, pues es sencillo de aplicar. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlo. Y nos permite darnos una idea de qué tan atractiva es esta inversión. Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, un asociado desea evaluar si le conviene abrir un consultorio de odontología. La información de la que dispone luego de realizar un presupuesto a 5 años es la siguiente. Su tasa de oportunidad es del 3.5%. Esta tasa de oportunidad se relaciona directamente con el costo de oportunidad que vimos al inicio del módulo. ¿Sí? Para poder yo hacer una comparación necesito tener una tasa de referencia. Y esa tasa de referencia, en este caso nos están diciendo, en lo que está entre paréntesis, que sería lo que se podría ganar el profesor si en lugar de invertir eso en el consultorio, lo invirtiera en un CDA de Fodon. ¿Listo? Entonces nuestra tasa de oportunidad va a ser el 3.5%. Luego nos dice que la inversión inicial es de 55 millones y nos dice que el flujo neto de efectivo, FNE significa flujo neto de efectivo. ¿Qué es el flujo neto de efectivo? Es las entradas menos las salidas de cada periodo, ¿sí? O sea, como la utilidad de cada mes, que es en últimas lo que nos interesa traer a valor presente. Entonces nos están diciendo que la utilidad que le va a dar el consultorio cada año va a ser 24 millones, bajo pues un escenario conservador. Y nos pregunta que si le conviene al asociado o no abrir su consultorio. Entonces, bajo el valor presente neto, lo que nosotros hacemos es traer, como la misma metodología lo indica, a valor presente cada flujo. Entonces, fíjense en el recuadro que está después del planteamiento del problema. Las cifras están en millones para que no quedara tan extenso con los ceros. Entonces, el primer término, que es un menos 55, nos está indicando la inversión inicial. Como es una salida de dinero,
tiene que ir con signo negativo, ¿vale? Por eso va con menos 55. Después de esto, estamos sumando la utilidad que me va a dejar ese consultorio cada año, que sería 24 millones, que es lo que está en el numerador. Pero como nos toca traerlo a valor presente, nos toca hacer una equivalencia, tenemos que dividir por 1 más la tasa de interés elevado a la n, ¿vale? Que es la misma fórmula que empleamos en la sección de interés, ¿sí? Cuando nos pedían calcular el valor P, dado un valor F, hallábamos esto. Note que los exponentes van a ir incrementándose, ¿sí? El primer, el primer pago o la primera utilidad de 24 millones se va a traer a valor presente solo un año. El segundo se va a traer a valor presente 2 años, porque lo vamos a recibir en el segundo año, y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con el del cuarto año? Pues va a estar elevado a las 5. Lo que va a hacer es que tenga un menor peso en el valor presente neto. ¿Listo? A medida que yo me voy en el tiempo, como este denominador va aumentando, pues la división se va haciendo más pequeña. Entonces los últimos pagos, ¿sí?, de cualquier inversión no van a afectar tanto el valor presente neto, ¿sí? Casi siempre se mira un escenario, digamos, de corto plazo, 3, 5 años, donde están los flujos gruesos de efectivo, que son los que me impactan el valor presente neto. En este caso, luego de hacer estas operaciones, llegamos a la conclusión de que nuestro valor presente neto es de 53.3 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué le podríamos recomendar al profesor? ¿Sí, señor? Listo. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar al profesor? Le podríamos recomendar al profesor que tome la inversión porque el valor presente neto a hoy es de 53.3 millones. Es decir, va a recuperar la inversión, los 55 millones, y adicionalmente va a tener una ganancia de 53.3 millones. ¿Listo? Es un cálculo sencillo, pero que nos permite marcar una ruta de cómo podemos invertir. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta del valor presente neto antes de ver el concepto de TIR y cómo se calcula. Ah, listo. La profesora Luz Mari pregunta que cuánto sería el valor por dejarlo en el CDT. Digamos que en este caso no tengo aquí ese resultado, pero ya ustedes con la fórmula, que de hecho fue uno de los ejercicios que hicimos, lo único que tienen que hacer es, eh, suponer que van a invertir 55 millones en un CDT y multiplicarlo por, lo voy a hacer, a ver si se puede hacer aquí mismo. A ver. Entonces, voy a abrir el Excel y les voy a compartir el Excel para hacer el ejemplo ahí de una vez. Voy a abrir otra hoja. Entonces, dijimos que es 55 millones, ¿cierto? Entonces, 55 millones por 1 más. Dijimos que nuestra tasa... bueno, acá toca hacer una conversión. Porque esa tasa del 3.5% es efectiva anual. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la conversión de la tasa. Tenemos una tasa del 3.5%, esto es efectivo anual, y necesitamos una semestral. ¿Listo? Entonces, hacemos la conversión. ¿Listo? Ahora
vamos a hacer el cálculo del valor futuro. Entonces, serían los 55 millones por 1 más la tasa de interés. Y esto lo vamos a elevar. Si es 5 años y esto se capitaliza semestral, entonces serían 10 semestres, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que un primer análisis de 65 millones. Si dejamos los 55 millones en un CDT de FODUN que se vaya reinvirtiendo, vamos a tener eso. En este escenario, pues sería mejor tener el CDT. ¿Qué pasa? Que tendríamos que ver qué pasa con la retención en la fuente cada mes. Como es un valor tan alto, seguramente vamos a tener una retención en la fuente bastante alta cada 6 meses. Y efectivamente, esa rentabilidad va a bajar. ¿Listo? No me voy a extender entonces haciendo el cálculo de la retención en la fuente para los 5 años, porque pues debemos ver el TIR, la TIR y los otros ejemplos que tengo propuestos. Pero como menciona la profesora Luz Mari, es importante también hacer este cálculo para tener el valor de referencia y poder decir si de verdad le conviene. En ese escenario, después de haber calculado el tema de pues, la retención en la fuente y darnos cuenta que efectivamente le va a bajar su rentabilidad, conclusión, le podemos decir al profesor que le conviene abrir su consultorio, ¿vale? Eso en cuanto al valor presente neto. Ahora, otro enfoque diferente es la tasa interna de retorno. ¿Listo? El cálculo de la tasa interna de retorno es un cálculo más complejo que en la mayoría de los casos no es fácil de realizar con cálculos manuales, porque nos toca encontrar las raíces de un polinomio, ¿sí? Pues nosotros conocemos la raíz la fórmula para encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado, de tercer grado, pero más allá es complejo, ¿listo? Si se dan cuenta, es la misma estructura del valor presente neto, ¿sí? Yo estoy diciendo que el valor presente neto va a ser igual a mis flujos netos de efectivo dividido sobre 1 más la TIR, ¿sí? Ya no va a ser 1 más I, sino 1 más la TIR. Y eso al final me tiene que dar 0. Entonces, la TIR va a ser la única tasa de interés que va a ocasionar que mi valor presente neto sea 0. ¿Listo? ¿Cómo va a decidir este criterio? Este criterio decide de la siguiente manera. Si la TIR es mayor que la TIO, se acepta la inversión. La TIO, como lo vimos en el ejemplo anterior, es la tasa de interés de oportunidad. Entonces, en nuestro caso, si la TIR de ese proyecto fuera superior al 3.5%, se recomienda tomar la inversión, ¿sí? Porque el proyecto en sí me va a dar más inversión de la que me va a dar el CDT. Si las dos tasas son iguales, pues no hay inconveniente, se puede tomar la una o la otra, pero si la TIR es inferior a mi tasa de oportunidad, pues no me conviene invertir mi dinero allí, ¿vale? Como les dije, el flujo neto de efectivo va a ser el resultado de en cada periodo hacer ingresos menos egresos, ¿vale? Ahí en la observación les hago la aclaración de el cálculo de la TIR, que se vuelve complejo a medida que la cantidad de periodos aumenta. Y para este caso sí vamos a tener que utilizar una función en Excel que nos permita hacer este cálculo. Ya así, pues ustedes se van a preguntar, y bueno, ¿y cómo lo hace Excel? Excel lo que hace es una interpolación, ¿sí? Empieza a buscar, empieza a tomar valores arbitrarios de la TIR hasta que se va acercando al cero, ¿sí? Y cuando se va acercando al cero, empieza a acotar ese intervalo de donde toma la TIR hasta que efectivamente la encuentra. Es un proceso más como de fuerza bruta que una expresión que me permita hallarla inmediatamente, ¿vale? Entonces el ejemplo dice, una sociedad desea saber si le conviene realizar la siguiente inversión en producción y venta de artículos de madera para oficina. La información de la inversión es depositar hoy 10 millones y recibir 12 pagos mensuales de 1.150.000 pesos.
La profesora sabe que su tasa de interés de oportunidad es del 3.5 efectivo anual, que es la de los CDTs de FUDUN, y la pregunta es si le conviene a la sociedad realizar esta inversión. ¿Cómo vamos a proceder en este caso? En este caso, el cuadrito que ustedes tienen ahí a un lado tiene dos columnas. Una dice periodo y otra dice FNE o flujo neto de efectivo. En el periodo 0 vamos a hacer la inversión. ¿Sí? Va a salir dinero de nuestra cuenta, por eso es un valor negativo. ¿Sí? Van a salir 10 millones. Y fíjense que luego vienen 12 periodos con 12 flujos positivos, porque eso es lo que nos está diciendo la información que nos va a quedar de utilidad cada mes. Y nos piden decidir. Cuando ya tenemos esa estructura, nosotros le decimos a Excel, Excel, calcúleme la TIR de estos pagos. Y Excel nos arroja 5.34%. ¿Listo? Como el 5.34% es mayor, ¿cierto? A nuestra tasa de oportunidad, pues vamos a decidir, vamos a recomendarle a la asociada que em, tome esta inversión. ¿Listo? Acá tienen que tener presente que la tasa de interés de oportunidad de la asociada es 3.5 efectivo anual. Pero esta TIR, como nos están diciendo que los pagos son mensuales, la TIR siempre va a estar expresada en la periodicidad de los pagos. Entonces, como nos están diciendo que recibe pagos mensuales, este 5.34% va a ser mensual. Entonces, noten que esta TIR nos permite también tener un criterio directo para decir si la inversión es atractiva o no, ¿vale? Bueno, ya reemplazando en la expresión anterior, es básicamente resolver esa ecuación. Y noten que resolver un polinomio pues de grado 12, pues digamos que analíticamente es casi imposible. Entonces, pues le pedimos la ayuda a Excel. Listo, acá terminaría como tal la teoría. Ahora les voy a presentar unos ejercicios interesantes de este tema de análisis de inversión para para poder mostrar el potencial que tienen estas herramientas. ¿Listo? Estos ejercicios que vimos en las diapositivas, pues fueron ejercicios sencillos para únicamente ver cómo se aplica el método. ¿Listo? Vamos a ver ahorita cómo calcular un valor presente neto y cómo calcular una TIR. ¿Vale? Les voy a presentar el archivo de Excel. Y en nuestra última hoja decisiones de inversión, vamos a tener unos ejercicios. Unos ejercicios que para no, digamos que para comodidad y más bien centrarme en la explicación, ya están formulados, pero pues vamos a mirar paso por paso de dónde salió cada cosa. Entonces, el primer ejercicio nos dice que un asociado desea abrir un laboratorio químico y para ello necesita importar una máquina que cuesta 220 millones. El asociado realiza un presupuesto de ingresos mensuales por la realización de análisis a productos cosméticos por un valor de 17 millones. Entonces, mensualmente, el asociado presupuestó que va a recibir 17 millones. Y al mismo tiempo, presupuesta unos egresos o salidas de dinero por 11 millones 250 mil pesos. Y ahí nos dice que ahí está incluido el arriendo, los servicios públicos, los pagos laborales y otros egresos. Y este presupuesto lo realizó por 5 años. Y además nos dice que la tasa de interés de oportunidad del asociado es del 3.5% efectivo anual. O sea, básicamente está mirando si le conviene abrir el laboratorio químico o si es mejor que deje esos recursos, por ejemplo, en un CDT de FODU. Y nos piden analizar si es conveniente abrir el laboratorio en los siguientes casos. Acá puse una variante importante y es que en estos proyectos de inversión generalmente no contamos con todo el dinero, ¿sí? Y necesitamos apalancarnos o pedir prestado, ¿sí? Entonces la pregunta acá es, ¿le conviene comprar la máquina, o sea, los 220 millones de sus ahorros? ¿O le conviene
tomar un crédito en FODUM por 120 millones a 120 meses con una tasa del 1.5 mensual y sacar solo 100 millones de sus ahorros, ¿vale? Entonces, este es un ejercicio ya más complejo que involucra ya más información, pero que, como vamos a ver, con ayuda de Excel es muy sencillo de resolver. Entonces, para el caso A, que es analizar si le conviene eh, comprar la máquina de con, con plata únicamente pues, de él, ¿sí? De sus recursos. Lo primero que hacemos es calcular la tasa, su tío, la tasa de interés de oportunidad mensual. ¿Listo? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo hicimos en el módulo de conversión de tasas de interés? Tenemos una tasa anual y la queremos a la que la vamos a pasar a mensual. Como es un periodo mayor a uno menor, trabajamos con exponente fraccionario. Como hay 12 meses en un año, pues lo único que hacemos es elevar a la 1/12. Y esa sería nuestra tasa de interés de oportunidad mensual. Segundo, em, en este escenario estamos haciendo un presupuesto a 5 años, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener, bueno, acá en este caso vamos a suponer, sí, que pues a tomar la información del presupuesto. Entonces tenemos ingresos por 17 millones y tenemos egresos mensuales por 11.250.000, ¿sí? En el periodo cero, en este periodo cero que ustedes ven acá, voy a poner más grande, que se presupuestó la compra de la máquina y nuestro flujo neto de efectivo va a ser la salida de la máquina. Como ya lo necesitamos tener eh, o dejar listo para usar con la fórmula, pues lo dejamos como un valor negativo porque es una salida de dinero. Acá para los siguientes renglones, noten que el flujo neto de efectivo es la diferencia entre los ingresos presupuestados y los egresos presupuestados para cada periodo. Es decir, la utilidad presupuestada para cada periodo. ¿Listo? Aquí está. Y la otra columna que ustedes ven ahí, la columna G, lo que me está diciendo es el valor presente de ese flujo. O sea, en este momento estoy calculando cada uno de los términos del valor presente neto de esta inversión. ¿Cómo se calcula? Sencillamente con la fórmula que vimos en el módulo en la sección de interés. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Nuestro flujo neto de efectivo, que sería 5.750.000, dividido 1 más nuestra tasa de oportunidad. ¿Y nuestra tasa de oportunidad cuál es? 0.29% mensual. ¿Y a qué lo vamos a elevar? Lo vamos a elevar al periodo, ¿sí? Porque como este se va a obtener un periodo después, pues solo lo tenemos que tener a valor presente un periodo. ¿Listo? Y acá ya con ayuda de Excel, lo único que hacemos es arrastrar. ¿Listo? Que es básicamente la misma ayuda que nos dio Excel para la tabla de amortización. Entonces, así sucesivamente estamos calculando el valor presente neto de cada uno de esos flujos. Y lo que les decía, si ustedes se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, a pesar de que yo tengo el mismo flujo neto de efectivo, que es 5.750.000, con el paso del tiempo, el valor presente se vuelve más pequeño, más pequeño. ¿Listo? Que ver a lo que les decía que si nos vamos al final, ya nuestro valor presente neto, pues es de 4 millones. ¿Sí? Y pues vamos a sacar vamos a calcular el valor presente neto y la TIR, que fue lo que vimos en las diapositivas. Entonces, sencillamente, vamos a hacer una suma de lo que calculamos en la columna G. La columna G era el valor presente de cada flujo. ¿Listo? Y el valor presente neto es la suma de todos esos valores presentes individuales. Entonces, el valor presente neto para ese profesor, digamos, asumiendo 120 meses para poderlo comparar con el segundo caso que se va a financiar, en 120 meses, que sería 10 años, si el profesor mantiene ese presupuesto,
tendría una utilidad a hoy de 363 millones aproximadamente. Como ese valor presente neto es mayor a cero, pues le conviene hacer la inversión. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con la TIR? Entonces les voy a mostrar cómo se calcula la tasa interna de retorno con Excel. Para la tasa interna de retorno, no nos vamos a fijar en la columna G. ¿Listo? Porque la tasa interna de retorno, como lo vimos en las diapositivas, lo que hace es analizar los flujos de efectivo, los flujos reales que va a obtener el profesor. En este caso, sería la columna F, ¿sí? Porque en el periodo cero, el profesor va a desembolsar 220 millones. Y luego, en cada periodo, el profesor va a tener 5.750.000 pesos disponibles de efectivo. Entonces, lo único que hacemos es decirle a Excel, igual, escribimos la palabra TIR, tasa interna de retorno, abrimos paréntesis y seleccionamos los valores. Lo único que hacemos es seleccionar los valores que queremos que Excel nos tenga en cuenta. Cerramos paréntesis, le damos Enter y él nos va a calcular la TIR. ¿Vale? Es un cálculo sencillo en Excel. ¿Sí? No es complejo. La TIO del profesor, recuerden, la voy a volver a mostrar, es 0.29% mensual. ¿Listo? Acá estamos trabajando con flujos mensuales, ¿sí? Con flujos mensuales. Luego esta TIR también es mensual, ¿cierto? Y acá hacemos el análisis. La TIR me dio 2.47 mensual. Y en FODUN, el profesor se estaría ganando solo el 0.29% mensual. Quiere decir que por tasa interna de retorno, al asociado le conviene más abrir el consultorio, el laboratorio, que dejar esa plata en un CDT. ¿Listo? Ese sería para el caso A. Lo único que hacemos es recapitulando. Ingresos presupuestados, egresos presupuestados, calculamos el flujo neto de efectivo, que es la resta de los dos anteriores, calculamos el valor presente para cada uno de esos flujos, sumamos y eso nos da el valor presente neto. Calculamos la TIR de la columna de flujo. Si se dan cuenta, cuando uno lee ¿sí? ¿Cómo presupuestar mis ingresos? ¿Cómo presupuestar mis egresos? ¿Vale? Pero ya digamos que en los módulos posteriores de este curso van a tocar el tema de presupuesto y ahí podrán ustedes llevarse una idea ya más puntual de cómo poder estructurar estos flujos, ¿sí? Acá lo que vamos haciendo es suponer que los flujos ya están dados, ¿sí? Y trabajar con esos flujos. En los módulos que siguen ya ustedes van a tener una idea de cómo construir adecuadamente esos flujos, ¿vale? Entonces, en la primera opción, en el literal A, al profesor le conviene. Ahora vamos a ver el literal B y ver cuál le conviene más entre el A y el B, ¿vale? Entonces, la TIO va a seguir siendo la misma. Acá vamos a tener que incluir una columna. Entonces, nuestros ingresos presupuestados, ¿cuáles van a ser? En el periodo cero, vamos a tener una entrada de efectivo de 120 millones, que es lo que nos va a prestar FODUN, ¿sí? Le va a prestar al asociado. ¿Cuáles van a ser sus egresos? Entonces, sus egresos, bueno, acá no van a ser 220 millones, lo corrijo. Sí, perdón, está bien. Sus ingresos son de 120 millones, ¿sí? Y sus egresos son de 220 millones. ¿Por qué sus egresos son de 220 millones? Porque ese es el costo de la máquina, ¿sí? O sea, FODU me presta los 120 millones, pero cuando yo le vaya a pagar a mi distribuidor, pues le tengo que dar es 220, ¿sí? Por eso ese es el egreso presupuestado. Cuando yo hago la resta, me va a dar un flujo neto de efectivo de menos 100 millones. ¿Listo? Que a diferencia del caso A,
lo voy a resaltar acá. Este que estoy resaltando en amarillo es el caso A. En ese primer caso, yo tenía que sacar 220 millones de mi bolsillo. En este segundo caso, yo solo tengo que sacar 100 millones. Y eso va a generar un impacto en en el valor presente neto y en la TIR. ¿Listo? Entonces, ingresos presupuestados, vamos a suponer los mismos ingresos, 17 millones, como lo tenemos acá, 17 millones. Egresos presupuestados, 11 millones 250. Egresos presupuestados, 11 millones 250. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el literal B yo voy a tener que pagar un crédito, ¿sí? Y la idea es que el negocio, en este caso el laboratorio, genere los ingresos suficientes para pagar la cuota de ese crédito. Entonces yo pues calculé la cuota, ¿sí? Acá si ustedes se dan cuenta en esta celda está la fórmula, que es igual pago, la tasa es del 1.5% mensual a 120 meses y me van a prestar 120 millones. ¿Listo? Entonces cada mes vamos a tener que pagar 2.162.222 pesos de cuota. Ahora, ¿cómo va a quedar el flujo neto? El flujo neto va a ser igual a los ingresos presupuestados menos mis egresos presupuestados menos la cuota de FODUN. ¿Listo? Y eso, pues va a ser, en últimas, el dinero disponible que va a tener el asociado al final de cada mes, luego de pagar arriendo, sueldos, servicios, etcétera, y la cuota de FODUN. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, pues obviamente el flujo neto de efectivo se va a reducir en lo que está pagando de la cuota. Hacemos el mismo cálculo del valor presente para cada uno de los flujos, ¿sí? Esto no va a variar, no va a variar el cálculo del valor presente en este escenario B y hacemos otra vez la suma, ¿listo? ¿Qué pasa con el valor presente neto del escenario B? Va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Porque nosotros estamos disminuyendo el flujo neto de efectivo. Y lo estamos disminuyendo porque tenemos que pagar una cuota. ¿Listo? Entonces, en cuanto a valor presente neto, el caso B es inferior al caso A. ¿Sí? Precisamente por eso. Porque los flujos que va a tener el profesor al final de mes son menores. ¿Qué pasa con la TIR? La TIR aumentó. ¿Sí? Y la TIR aumentó sencillamente por el hecho de que con 100 millones que salieron de mi bolsillo, yo generé casi que 430 millones de utilidad, ¿sí? Mientras que con 220 millones, pues generó 690. Entonces, acá lo que me está diciendo la TIR es que entre menos dinero saque yo de mi bolsillo y me logre financiar a una tasa pues atractiva en un crédito, eso me va a aumentar la rentabilidad, ¿sí? Y en algunos casos, cuando las personas van a realizar una inversión, se asustan a la hora de tomar un crédito, ¿sí? Porque creen que no, los intereses o la cuota, pero si se hace un correcto apalancamiento, un correcto endeudamiento hace que la rentabilidad del negocio aumente. ¿Listo? Entonces, si en algún momento ustedes tienen una idea de negocio y necesitan recursos de un tercero, de FODUN o de un banco, eh, lo único que necesitan es determinar si lo que el negocio va a dar, obviamente, va a alcanzar para cubrir con ese servicio de la deuda y porque en últimas eso les va a dar rentabilidad. Si ustedes están, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos trabajan con plata que no es de ellos. Ellos toman los ahorros de las personas y la prestan. Básicamente, en este escenario B, el profesor está trabajando 120 millones de pesos que le prestó Fodun, ¿sí? Entonces está trabajando con plata que no es de él. ¿Listo? En este caso lo planteé de esta manera porque note que el valor presente neto de la opción A es mayor que el valor presente neto de la opción B, pero la TIR del escenario A es menor que la TIR del escenario B. ¿Sí? Entonces eh, pueden surgir situaciones en las que a pesar de tener el valor presente neto y la TIR, quedemos, digamos que en una sinceridad, porque
por una u otra podemos elegirlas. ¿Cuál es mi conclusión? Una conclusión que yo propongo, digamos desde mi criterio personal y profesional, es que las dos opciones cumplen con las dos condiciones, ¿sí? O sea, en los dos escenarios, tanto el valor presente neto como la TIR son mayores que cero y que la TIR respectivamente. O sea, las dos opciones de entrada le convienen al profesor. Sin embargo, un análisis más detallado permite concluir que en el primer escenario la rentabilidad no es tan alta como en el segundo, debido a que se está financiando con recursos propios en su totalidad. Sin embargo, en este caso hay una mayor liquidez mensual. En el segundo caso, hay una mayor rentabilidad con menor liquidez mensual, pero con 100 millones de ahorros que puede destinarse a otra inversión segura que permita atender un evento de iliquidez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo me iría por la opción B? Por lo que anoté al final del comentario. En el escenario A, yo tengo 220 millones ahorrados y los 220 millones ahorrados los destino a comprar una máquina. O sea, me quedé sin ahorros, ¿sí? Que eso es una situación, pues, riesgosa. En el escenario B, yo solo saqué 100 millones de mis ahorros y le pedí los 120 millones restantes a Fodun. Quiere decir que si por alguna razón mi negocio falla, aún tengo un colchón de ahorros de 120 millones que me pueden ayudar a atender cualquier riesgo de liquidez. ¿Listo? Entonces, por esa razón, yo recomendaría la opción B. Y pues me pareció interesante el ejercicio porque necesariamente la persona que vaya a hacer el análisis financiero de la inversión tiene que tener en cuenta muchos aspectos. Si no solo decir, el valor presente neto le dio mayor que cero, entonces invierta. O la TIR le dio mayor que su tío, entonces invierta. No, ¿sí? Hay que buscar la mejor alternativa, ¿sí? En la que asumamos el menor riesgo, pero nos esté generando una buena rentabilidad y buena liquidez. ¿Listo? Entonces esa es como la conclusión importante que quiero que se lleven de este primer ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver otro que también es interesante y es ver qué sucede cuando a un crédito le cobran una cuota que tiene un seguro, ¿sí? ¿Qué pasa con el costo total del crédito? Entonces el ejemplo dice, em, un asociado desea saber si es más conveniente solicitar un crédito ordinario por 55 millones a 60 meses con una tasa de 1.5 mensual o sacarlo en una entidad financiera a 60 meses con una tasa del 1.45% mensual con un cobro de seguro por 35.000 mensuales. Entonces, ¿cuál es el escenario? El profesor tiene dos opciones, ir a Fodun, solicitar 55 millones por un crédito ordinario, con una tasa del 1.5 mensual a 60 meses, o ir a un banco, en un banco donde la tasa de interés es inferior, noten eso que es un dato importante, la tasa que está cobrando el banco es inferior a la de Fodun, 1.45%. Pero el banco, obviamente, no va a asumir la póliza de riesgo. Esa la tiene que asumir el cliente. Entonces, vamos a calcular en cuánto nos aumenta ese cobro del seguro, el costo del crédito, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es otra vez construir un flujo, ¿sí? En la primera columna D vamos a tener los 60 meses, que es la duración del crédito. El flujo sin seguro, ¿cuál es? Pues el valor de la cuota normalita, que sería la función pago, la tasa de interés del 1.45%, que es lo que me está prestando el banco, a 60 meses y 55 millones. Esta es la misma cuota durante los 60 meses, por eso vamos a tener el mismo valor. Y cada mes vamos a suponer que la entidad financiera nos cobra los 35.000 pesos de seguro, ¿vale? Entonces, sencillamente, estos 60 meses acá también vamos a tener los mismos 35.000 pesos. Acá, no se ve bien, lo voy a agrandar, listo, ahora sí. El flujo con seguro, pues no va a ser más que sumar la cuota y el seguro que nos está cobrando el banco.
Quiere decir que mensualmente yo no le tengo que dar al banco 1.378.000, sino que le tengo que dar 1.413.000 por los mismos 55 millones em, que pedí prestados. ¿Cómo nosotros hacemos para encontrar este costo? Sencillamente aplicando el concepto de TIR, ¿sí? La tasa interna de retorno, como en el ejemplo anterior, me estaba dando la rentabilidad de esos flujos. En el caso de un crédito, la TIR me va a mostrar el costo real del crédito. ¿Listo? Entonces, sencillamente, otra vez, hacemos igual TIR, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los flujos que vamos a tener. Y acá me está diciendo que el costo real del crédito ya no es de 1.45% mensual, sino 1.55% mensual. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? De pronto se deja, de primeras uno cree que la tasa de interés del banco es más baja, ¿sí? Pero adicionándole los cobros adicionales, los cobros como seguros o estudio de títulos o lo que sea, eso hace que nuestro costo real del crédito aumente, ¿listo? Entonces, después de hacer el análisis de la TIR, yo no le recomendaría al profesor irse a un banco donde le van a cobrar esa cantidad de seguro cada mes a esa tasa, porque en últimas va a terminar pagando una tasa mayor que la de fondo. ¿Listo? Y pues es la conclusión que les dejo ahí también de mensaje, y es que la tasa efectiva del crédito bancario es mayor a la del crédito en FODUN, a pesar de que la tasa con la que está pactado el crédito es menor en la entidad financiera. ¿Listo? Entonces, obviamente las entidades financieras son muy astutas a la hora eh, de promocionar sus productos, precisamente para hacerlos atractivos, y que las personas o los clientes no se den cuenta de que realmente podrían obtener un menor costo en otra entidad, ¿vale? Entonces es importante de este ejercicio, cada vez que vayan a solicitar un crédito con una entidad financiera, tener claro que además de la cuota, por qué otros conceptos les van a cobrar, ¿sí? Si seguro, si les van a hacer estudio de títulos o etcétera. Porque ya ahí de ustedes de entrada pueden dudar de que la tasa del banco sí sea atractiva o no, ¿sí? Porque en general, pues el costo va a ser más alto si se incluyen conceptos como el seguro, ¿vale? Esos eran los dos ejercicios que les quería mostrar en cuanto al tema de decisiones de inversión. Digamos que en este tema ya hay miles de ejercicios que nos podríamos plantear. Cada profesor desde su área podría plantearse la idea de, bueno, ¿qué pasa si yo monto un negocio de mi especialidad, un consultorio odontológico, un laboratorio químico, en fin? em, y ver qué sucede. Si pude hacer el presupuesto, estos flujos de efectivo, las entradas sí me están compensando las salidas, me conviene iniciarlo solo con ahorros o mejor pido una parte prestada. Entonces, este era como el objetivo central, que se llevaran esta idea de que a la hora de ustedes realizar una inversión hay herramientas que les van a facilitar la toma de decisiones. Obviamente, esto se hace, como estamos haciendo pronósticos, la calidad del valor presente neto y de la TIR, pues va a depender de la calidad del presupuesto que estamos haciendo. ¿Listo? Si hacemos un presupuesto a las carreras, si no muy juicioso, pues vamos a tener un valor presente neto que de pronto no va a ser tan acertado, ¿sí? O una tasa interna de retorno que puede estar sobrevalorada o subvalorada. Y eso también es un problema, porque hacer mal el presupuesto implicaría que nos metamos en una inversión que a la final no nos va a dar la rentabilidad que pensamos. Y pues eso también es un riesgo. La profesora Marta Cecilia Díaz habla de liquidez. ¿Uno cómo calcula cuánto dinero debe tener para esa liquidez? Pues digamos que ya eso también, profe, eso es, digamos que tampoco hay una fórmula, ¿sí? De decir, no, tiene que tener ahorrado tanta plata. No.
Básicamente es ya también a criterio personal de cada persona cuando hace su presupuesto, ver cuánto dinero le está quedando cada mes libre, ¿sí? Porque un dinero libre, pues muy bajo, es un riesgo, ¿sí? Estamos teniendo muy poca liquidez. Lo otro que hay que tener en cuenta es la estabilidad de los ingresos, ¿sí? Digamos, en el caso de los profesores de la Universidad Nacional, pues cuentan con la estabilidad de pues, los contratos que realizan como funcionarios públicos con la universidad y pues digamos que eso es una especie de seguro, ¿sí? No, no sucede en otros casos, por ejemplo, de personas que están por prestación de servicios y puede que un semestre los profesores que por un semestre los contraten o por otro no, entonces ahí ya se vuelve más complejo el tema de determinar qué monto necesitamos tener de reserva para no estar en un riesgo de liquidez, ¿sí? Digamos que para las empresas sí hay metodologías bastante complejas para determinar estos niveles de mínimos de liquidez que debe tener, ¿sí? Por ejemplo, a FODUN la Superintendencia Solidaria le exige cumplir con unos indicadores de liquidez, precisamente para no caer en un riesgo de no contar con recursos disponibles. Ya en el caso personal, sí es más de que cada asociado haga un presupuesto juicioso de sus ingresos y gastos mensuales y determine, ¿sí? Él mismo puede determinar qué cantidad necesitaría empezar a ahorrar para cubrir un eventual, que se materializa un eventual riesgo, ¿sí? No, me estrellé en el carro, necesito pagar el arreglo. O me fui para otro país y no pude pagar no sé, perdí el vuelo y me tocó pagar otro. Sí, cosas así, o sea, imprevistos, riesgos. Si normalmente uno está trabajando con los mínimos niveles de liquidez, pues una situación en riesgo de esas, pues lo puede llevar a uno, no a la quiebra, pero sí a tener que tomar malas decisiones, ¿sí? Digamos, necesitamos 5 millones ya y no tenemos de dónde sacarlos y una persona nos dice, mire, yo se los presto, pero se los presto al 3% mensual. Obviamente no sabemos que es una tasa alta, pero como lo necesitamos ya y es urgente, seguramente hasta aceptemos tomar esa tasa tan alta, ¿sí? Entonces, em, por eso es bueno siempre tener esa cultura de ahorrar, ¿sí? Para cubrir futuras eventualidades de riesgo, que se materialice un riesgo y pues eh, nadie quiere estar, digamos, en esa situación de no tener con qué responder. En ese panorama es bueno tomar seguros de vivienda, de viaje, de autos. Pues esto también es ya criterio personal. Digamos que a mí el tema de los seguros sí me parece em, pues beneficioso porque puede que uno tome un seguro de vivienda, digamos, para un apartamento contra un terremoto, ¿sí? Y uno dice, no, pero es que, ¿cuántos terremotos han habido en Bogotá? ¿Y cuántos terremotos han tumbado apartamentos en Bogotá? Y pues uno se pone a ver y pues desde que yo tengo uso de razón, creo que no ha pasado eso. Pero, ¿qué pasa el día que pase? Que suceda, si sucede eso, nos quedamos sin apartamento, ¿sí? Un apartamento que de pronto estaba, no sé, avaluado en 400 millones. Ocurrió el terremoto, no lo teníamos asegurado. ¿Quién nos responde por esos 400 millones? Pues nadie. Sencillamente los perdimos. Y pues el seguro ahí entraría a cubrir eso. Entonces, los seguros también es más para ya personas muy aversas al riesgo, que no les gusta asumir ningún tipo de riesgo, em, pues los toman. Por ejemplo, el seguro todo riesgo contra los vehículos. Igual, nadie está exento de salir a la calle, que se le atraviese a alguien o un motociclista hizo una mala maniobra, por alguna razón se fue sobre el vehículo de la persona y bueno, qué problema. Y pues obviamente tener que atender esas indemnizaciones y cosas así de nuestro bolsillo, pues eso es eh, un riesgo bastante alto. Mientras que si tenemos un seguro, pues podemos tener esa confianza y la tranquilidad de que de alguna forma tenemos cómo responder ante una eventualidad de estas.
El profesor Iván de Jesús pregunta, para los ejemplos de decisiones de inversión explicados sobre BPN y TIR, ¿es recomendable colocar un porcentaje para imprevistos y qué porcentaje se usa sobre el egreso neto dado el entorno cambiante que se vive en la economía actual? Muy amable. Exactamente. Eso que está diciendo el profesor Iván de Jesús en el chat es un aporte valioso para enriquecer estos ejemplos y es que, claro, nosotros podríamos de nuestro flujo neto de efectivo destinar un porcentaje para imprevistos, como una especie de provisión, ahorro, ¿sí? Y no tenerlo como un dinero disponible para gastar, como si ya fuera utilidad. ¿Qué porcentaje podrían incluir? Eso también podría, o yo por lo menos lo determinaría, digamos, mediante históricos, ¿sí? Ver mes a mes qué gastos se están presentando que en otros meses no se presentaron, qué gastos fueron imprevistos, ¿sí? Y ver mirando esa tendencia, colocando, digamos, no sé, alguna prima, digamos, no sé, 1.5, 2.5% más de los gastos imprevistos del mes anterior, algo así, ¿sí? Para tener un colchón y cubrir cualquier eventualidad. Pero ya digamos que estos ejemplos que les mostré se pueden ir cada vez haciendo más complejos, cuando, pues, a medida que le vayamos añadiendo más información, ¿sí? Si queremos analizar detalladamente el contexto de cada inversión, estos análisis se vuelven complejos, ¿sí? Y pues tanto así que hay empresas que se dedican únicamente a prestar servicios de esto, de hacer estudios para estudios de negocio, estudios de mercado, etcétera. Bueno, quedan 5 minutos para terminar la sesión. Entonces, pues desde mi parte creo que se abarcaron los temas dentro de los tiempos previstos. Se vieron los ejemplos y la teoría pues que consideramos necesaria para los módulos siguientes y para que ustedes puedan de aquí a mañana poder em, tomar una decisión más segura y más consciente a la hora de endeudarse o invertir, ¿vale? De mi parte, pues les agradezco por su asistencia, por las preguntas, por su participación, por los comentarios también que he recibido en el correo. Em, y pues no sé si tengan alguna inquietud antes de terminar o, o una observación o comentario, si tienen alguna retroalimentación también por mi parte de cómo estuvo la metodología de exposición, si cualquier cosa, estoy aquí abierto pues a recibir sus observaciones. Listo, sí. La idea estoy trabajando con mi compañera a ver si es posible descargar los videos y enviárselos. Si no, en el correo que les envié esta tarde, están en ese link, pueden ver las primeras 2 sesiones. Tan pronto tengamos el link de esta sesión, se los haré llegar para que ya tengan las 3 sesiones en línea y las puedan ver por YouTube, ¿vale? Los otros módulos no están a mi cargo, están a cargo de otra compañera. Igual, pues ahí también voy a estar para apoyarlos en lo que necesiten y bueno, pues espero que haya sido de utilidad este módulo, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias y hasta luego. Yo quería preguntar una cosita Cuéntame. con respecto a la programación. Este es un primer módulo, bueno, y tuvo Sí, 3 sesiones.